La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre lo que era nuestra identidad, encontrando nuestra identidad en Cristo. Y el Señor nos ha estado hablando ahora esta semana de cómo esa identidad, aunque nosotros somos puestos sobre la roca, puede ser, puede ponerse en duda. Y nos habla a través de seguramente una de los pasajes más clásicos, más escuchados y más predicados del Evangelio, que es la parábola del sembrador. Sin embargo, como dice un hombre de Dios muy, al que nosotros escuchamos y seguimos, que se llama Dante Gebel, siempre hay que tratar de mirar el Evangelio con ojos nuevos. Esto es con ojos de niño. Y el Señor nos ayuda. Ahora, cuando yo digo, el Señor nos ha estado hablando, esto quiero ser bastante claro, el Señor nos habla de diferentes maneras, nos habla a través de la palabra, nos habla en nuestro propio pensamiento, nos habla a través de otras prédicas, ya no, yo quisiera ser bastante claro en esto porque a veces podemos caer en ese misticismo de creer que solo nos habla Dios en un momento de oración y se abre una luz y nos ilumina y como una epifanía llega la revelación. Pero en realidad Dios nos habla y nos está hablando de muchas maneras y nos está hablando casi todo el tiempo. Y como a veces somos distraídos, a veces somos eh, un poquito duros de entendimiento, o a veces simplemente estamos pasando por un momento en el que no escuchamos, en el que no entendemos, entonces no recibimos lo que el Señor nos está dando. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo quisiera compartirles algo muy personal. Cuando les digo que el Señor nos ha estado hablando, no quiere decir que es a mí únicamente al que me esté hablando, aunque el Señor me está revelando una palabra para compartir en estas reuniones, a ustedes el Señor seguramente les está hablando todo el tiempo. Y de eso vamos a hablar. En la parábola del sembrador, a ver, ¿quién recuerda la parábola del sembrador? ¿No? Dice el Señor, habla a la gente y habla de 4 tipos de tierra, ¿no? De 4 tipos de terrenos, por decirlo de alguna manera. Voy a compartirles. Esto está en Mateo 13, pero también está en Marcos 4 y en Lucas 8, ¿ya? El contexto es que el Señor sale de la casa, dice en Mateo 13, en los primeros 2 versículos, se sienta junto al mar, y luego entra en la barca, y desde la barca le habla a toda la gente que está en la playa. ¿Se entiende entonces que hay un montón de gente? Está bien ahí, yo solo estoy dando el contexto, porque lo que vamos a leer es desde el versículo 18. El Señor da 4 tipos de terrenos, ¿no? Dice, se siembra junto al camino y las aves vienen y se lo comen. Después dice, el sembrador echa semillas en terreno pedregoso, entre las piedras, donde había poca tierra, brota pronto, pero se seca con el sol. Luego dice que cae la semilla entre espinos, que logra, ¿no? Logra crecer, pero los espinos ahogan ese brote que había dado. Y luego finalmente habla de la buena tierra, ¿no? Que da cosecha de 30 a 60 y a 100 por uno, ¿no? Ese es el resumen, digamos, que un poco totalmente estoy tratando de hacer sobre la parábola. Pero lo más importante es que el Señor no se queda en la parábola, porque la parábola la hace, digamos, públicamente. La hace para todos. No es como que, digamos, la prédica. Pero luego, cuando está ya con sus discípulos, los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué enseñas con parábolas?
¿no? ¿Por qué no, como diríamos acá, por qué no sueltas la firme así? ¿Por qué no dices claramente? Y el Señor dice una cosa que es muy, muy, muy valiosa. Dice, porque a ustedes, refiriéndose a los discípulos, les es dado entender, pero no a todos les es dado entender. Y en este mismo capítulo está la explicación desarrollada de por eso. Y habla Jesús de las profecías, de que oirán y no entenderán, que tendrán el corazón duro, y habla mucho de estas cosas. Les explica a sus apóstoles por qué, y luego les explica el significado de la parábola. Y ahí sí quisiera que alguien me ayude a leerlo. ¿Cuál versículo? Ahí donde estás. Ahí todo. Como siempre, si te lean. No se empujen, Yo, por sí, favor, yo. en orden. Esta Cecilia, Cecilia. Yo. Ya, muy bien, ya, después Pablo también quiere leer. Ah, un voluntario, muy bien. A ver, Ceci, lee, Ya, lee del 18 al 20 y Pablo lee del 21 al 23, ¿sí? ya está bien, Sí. está bien. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Perfecto. Ahora soy yo. Adelante. Sí, adelante, Pablo. Pero, ok, del 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. 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 Gloria a Dios por esta palabra. Ahora bien, cada vez que yo escuché, voy a hablar personalmente porque esto lo he pensado, lo he meditado yo mismo. Cada vez que yo escuché esta palabra, siempre, en todas las veces confieso que he escuchado esta palabra, lo he entendido como que aquí está hablando de 4 tipos de personas distintas, ¿no? Y más cuando pienso, cuando Jesús está predicando a esta gente, a una multitud, bueno, no es precisa la palabra si dice si hay muchísima gente o no, pero suponemos que la gente se agolpaba y rodeaba al Señor. Siempre pienso, bueno, algunos serían la tierra fértil, otros serían la tierra entre espinos, otro la tierra al lado del camino y otro entre pedregales y todo eso. Pero a través de la palabra también el Señor nos va revelando y nos va mostrando que nuestra identidad, nuestro carácter, nuestra personalidad, dentro de cada uno de nosotros y en cierto tiempo, pueden estar los 4 tipos de tierra. Y esto aún cuando vivimos ya en una relación cercana o buscando acercarnos al Señor. Dice la palabra que la semilla cae, ¿no? La primera de la que habla dice junto al camino. Y el maligno roba lo sembrado al que no entiende, al que no recibe, ¿no? Luego dice, entre las piedras, dice, sí la recibe, pero no tiene profundidad. Y entonces se seca con el sol. Después, entre los espinos, la recibe, crece, pero los afanes terminan ahogando ese brote, esa palabra.
y finalmente la buena tierra que da fruto a 30, a 60 y a 100. Ahora bien, nosotros, por lo menos yo, no sé ustedes, pero por lo menos yo, me he visto en los 4 tipos de tierra. Y no les estoy hablando de que me he visto, bueno, les voy a decir, en la etapa de mi vida y una vez que Cristo tocó mi corazón, ya fui tierra fértil. Esta semana me he visto en los 4 tipos de tierra. Esta semana he tenido un día completo en que ni siquiera me tomé media hora para escuchar la palabra. Creo que si habría escuchado 15 minutos, después vino el trabajo, me puse a hacer otras cosas, me distraje, cosas personales, y al final se me terminó el día y el Señor estaba tratando de hablarme porque pongo las músicas, me pongo el YouTube y ahí en la selección automática sale alguna prédica, sale alguna alabanza y yo la salté, no la escuché. Esta misma semana, yo mismo he sido a las 4 tierras. Entonces el Señor nos dice que necesitamos mantenernos alerta. ¿Y la alerta cuál es? Dice, el maligno roba lo sembrado al que no entiende. Dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, dice otra versión de la palabra en Oseas 4, versículo 6. Y como tú rechazaste el conocimiento o rechazaste el entendimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Fuertísima esta palabra. Me dio miedo cuando la he leído, cuando la he escuchado. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, dice en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿qué es lo que el ladrón quiere robar? De repente el ladrón te quiere robar tu paz, tu prosperidad, te quiere robar muchas cosas que componen alrededor de tu vida, pero todo eso son elementos de algo que es principal. Y aquí va lo que el ladrón, el enemigo, te quiere robar. Dice, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, y esto tenemos que tomarlo muy, 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 muy personalmente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, de esto es de donde te quiere sacar el enemigo. Cuando el Señor está hablando en la parábola del sembrador, por Dios, yo tantos años entendía que los que estaban en pedregales o junto al camino eran las personas que no tenían fe, las personas agnósticas, ateas, o de repente que tenían una fe muy, muy superficial, o como muchos años nosotros mismos que decimos somos católicos y en realidad ni siquiera practicamos ni el catolicismo tampoco. Entonces, siempre mi enfoque estaba hacia eso. Pero el Señor cuando dice, está lanzando la semilla, está hablando de gente que ya está recibiendo. Está hablando o sea, cuando está hablando de el sembrador ya tiró la semilla, no es la gente que nunca escuchó palabra, es la gente que ya está escuchando la palabra, es la gente que ya la está recibiendo. Somos nosotros, soy yo, que tengo años, como en esta semana he vuelto a entender, y el Señor me ha revelado el significado de este mensaje, de esta parábola, me ha hecho entender que en mis 44 años, no sé cuántas veces habré leído, visto dibujos, visto películas, todas las películas que vemos en Semana Santa, todos los mensajes que habré escuchado sobre esta parábola, y siempre entendía eso. Siempre entendía lo mismo, que se trataba de diferentes personas y que la tierra, digamos, más seca era la tierra de la gente que no tenía fe. Y no es así. No necesariamente es así. Nosotros podemos ser, según un momento de nuestra vida, algunas de estas cuatro tierras. Ahora dice, entre las piedras, ¿no? Cuando caen en terreno pedregoso, dice, brotó pronto
Y a mí me sorprende que diga brotó pronto. En una tierra poco fértil o en poca tierra, brota pronto la palabra. O sea, que hay una transformación, que hay un cambio, que el Señor está tocando. Pero ese cambio, así como brota pronto, también se seca pronto con el sol, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, viene la aflicción, viene la persecución, y eso nos causa tropiezo. Dice la persecución por causa de la palabra. Dios mío, aquí en nuestro contexto, por lo menos en Latinoamérica, no hay persecución por causa de la palabra, ¿no? En algunas partes del mundo van misioneros cristianos donde son perseguidos y asesinados. Gracias a Dios nosotros estamos aquí tranquilos. Y para compartir la palabra, lo único que tenemos que hacer es vencer el miedo de compartirla, nada más. Vencer la vergüenza, el roche, como decimos aquí en Perú, para anunciar la buena nueva del Evangelio. Entonces, cuando nosotros no somos lo suficientemente valientes para compartir o para actuar en consecuencia de la palabra, estamos siendo como esta tierra, ¿no? Como este terreno que tiene poca tierra, que tiene tierra poco profunda. Pero dice la palabra también en Juan 16:33, miren qué bueno es el Señor. Yo me maravillaba, hace un rato estaba pero sorprendidísimo, decía que Lucaso, decía. Dios hace las cosas nivel Dios, no hay otra explicación. Dice, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Cristo nos está diciendo que vamos a tener aflicción, que vamos a tener dificultad, problema, contienda, enfrentamiento. O sea, yo sé que hay mucha prédica sobre prosperidad, sobre sanidad, y está bien, todo eso tiene el Evangelio. Pero si nosotros nos enfocamos en que solo eso, de eso se trata, vamos a tener un enfoque incorrecto. Porque el mismo Señor nos está diciendo que vamos a tener aflicción. Cuando habla también, ¿no? Del hombre que construye su casa sobre la arena y el hombre que construye su casa sobre la roca, también nos está diciendo, ¿no? Las dos casas vienen, sopla el viento, tempestades, o sea, no dice que la casa que está sobre la roca no le pasó nada nunca, no. Soplaron vientos, tempestades, todo. Ahora, el hombre que construye su casa sobre la roca y el hombre que construye su casa sobre la arena, también puede ser el mismo hombre. También puede ser el mismo hombre. ¿Por qué? Porque el Señor nos hablaba que nosotros como seres humanos somos inconstantes. Somos débiles, ¿no? Somos como el viento, dice, ¿no? Como hojas en el viento. Dice, luego, cae la semilla entre espinos que crecieron, ¿no? Y los ahogaron. Estos espinos, Dios los define como los afanes y el engaño de las riquezas. Los afanes son las preocupaciones, ¿no es cierto? Son las cosas que a nosotros nos preocupan, las cosas. Y a mí me sorprende que no diga y las riquezas. Dice y el engaño de las riquezas. Es decir, no es que el Señor quiera que nosotros vivamos alejados de las riquezas o que vivamos siempre en necesidad, en pobreza, no. No se trata de eso. Pero tampoco se trata de que el evangelio es pura prosperidad. Se trata de que nosotros, como dice Pablo, aprendamos a vivir con contentamiento, tanto en la abundancia como en la escasez, sabiendo que todo proviene del Señor, que todo proviene de Él. Esta palabra habla del engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque cuando nos va bien, solemos engañarnos a nosotros mismos.
solemos nosotros alejarnos de Dios, ¿no? Entonces, de repente, no afirmo, pero de repente hay un área de tu vida ¿no? que todavía no es prosperada, que no es superada, es porque Dios todavía está procesando tu carácter para que tú puedas recibir esa bendición que de repente, si tú la recibes sin estar preparado, te desborda y te aleja del Señor en vez de ayudarte a madurar, ¿no? Y esa es una de esas áreas, puede ser el área económica, el área financiera, el área de trabajo, pero podría ser cualquiera. Pero, ojo, aquí nos habla el engaño de las riquezas y los afanes. ¿Qué dice el Señor al respecto de eso? En Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Miren, habla de servir a Dios y a las riquezas. No dice, no puedes tener riquezas y servir a Dios. No dice eso. ¿Ya? No, o sea, tampoco pongamos una perspectiva en la que hay que ser pobre para servir a Dios, ¿no? El Señor quiere, ha dicho la palabra, que vivamos en abundancia, pero en abundancia de su presencia. Y su presencia nos puede traer prosperidad, nos puede traer sanidad, nos puede traer restauración, nos puede traer un montón de bendiciones que el Señor nos puede dar en su soberanía, en su voluntad. Y en el momento en que Él sabe que nos la tiene que dar, en el momento en que Él decide darnos. Entonces nosotros tenemos que confiar en eso, necesitamos confiar en eso. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Yo creo que esta parte ustedes la conocen largamente. Dice, pero dice, lo principal, ¿no? El principal mensaje de este pasaje, está en el versículo 33 que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿De qué cosas está hablando? Del alimento, del vestido, de los recursos, de todo lo que nos preocupa día a día, que nos preocupa llegar a fin de mes, que nos preocupa pagar las cuentas, que nos preocupa pagar los colegios, todas esas cosas que nos preocupan. Dice, Dios no necesita que nosotros se las digamos para conocerlas, porque las conoce. Su palabra dice que Él, dice, hasta los cabellos de tu cabeza los tiene contados. O sea, quiere decir que para Dios no hay ningún detalle, que se le escape. ¿Ya? Entonces, esto es la clave de esta parte, ¿no? De este pasaje es eso, que nosotros lo que necesitamos es centrarnos en el Señor. Cuando no nos centramos en el Señor y nos dejamos distraer por los afanes y por el engaño de las riquezas, entonces somos como esta tierra, ¿no? Como estas semillas que caen entre espinos. Ahí cae la palabra del Señor. Y bueno, la buena tierra, la buena cosecha. Dice que nos dará fruto a 30, a 60 y a 100. Entonces yo me imagino que todos, como yo, quisiéramos ser los que den fruto a 100, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si predicar a multitudes y si formamos una iglesia, formar una iglesia gigante, pero dice fruto a 30, a 60 y a 100. No sé si ustedes seguramente han ido a comprar fruta alguna vez. Toda la fruta está junta. Todo el fruto es uno solo. Y no importa que si salió de un árbol de donde salía más, pongamos por ejemplo manzanas. Habrá árboles de manzanas que dan más que otros, pero a la hora que se une todo el fruto es uno solo. Así la iglesia de Cristo es una sola. Y aunque nosotros logremos atraer un alma para Cristo, o 100 o 1000, nosotros estamos teniendo fruto. Cuando nosotros estamos dando testimonio, ya sea a una persona, a 10, a 100 o a 1000, ya estamos dando fruto.
y estamos sirviendo al Señor. Nos vamos a pasar allá en Bienvenidas, Mari, bienvenida, mamita Raquel. Por ahí entró también Juanita. Juanita. Muy... Entró Melissa, pero se Y le Melissa. acabó la batería. Oh, Sí. qué pena. Ya. Sí, no les había dado la bienvenida. Bienvenidos todos. Dios los bendiga. Y estamos hablando de la parábola del sembrador. Entonces, nosotros podemos ser esa buena tierra. Ahora, en este momento, quisiera darles un minuto para que ustedes piensen y nos compartan algún momento de su vida en que han sido algunas de estas tres tierras. Porque yo sé que en este momento todos son buena tierra, pero algún momento que ustedes hayan podido identificar en que son una de las tres primeras tierras de las que habla esta parábola. Por favor, en orden, no se empujen, como siempre. Coméntales de repente. En, Ahí está. en la de donde se fue sembrado en donde había piedras que dice escabroso, algo así, en esa Pedregal. parte, Ujú. Pedregal, ajá, el Pedregal. Porque muchas veces, uno ora, tiene la palabra, tiene el amor de Dios con él, pero a veces somos necios de que tenemos el temor, la desconfianza, que Él no nos está acompañando y hacemos omiso de lo que Dios nos está hablando en cada momento. Nos afligimos y eso nos aleja del Señor. A ver, para poner en contexto a los que se unieron recién. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Dice el Señor que siembra junto al camino y las aves se comen esta semilla. Eso representa cuando el maligno roba lo sembrado porque la persona no entiende la palabra, la recibe y no la entiende, no la comprende o simplemente no la escucha, ¿no? El segundo tipo de tierra del que habla el Señor en esta parábola es cuando cae entre rocas, poca tierra, y entonces brota pronto, pero así como brota pronto, se seca rápido. ¿Por qué? Por la aflicción, por la preocupación, por el miedo o por la persecución, ¿no? Por las tribulaciones, claro. La tercera tierra es la tierra cuando cae entre espinos, ¿no? Brota, pero es ahogada por esos espinos que representan los afanes, el engaño, las riquezas, dice. ¿No? Los afanes son nuestras preocupaciones cotidianas, esos son nuestros afanes, ¿no? Incluso hay algunos países de Latinoamérica donde a las personas que se les contrata para hacer la limpieza del hogar se les llama afanadora o afanador, ¿no? Entonces, los afanes son eso, nuestras tareas diarias. Ahora, el Señor no dice que no nos las hagamos y que nos crucemos de brazos, sino que no nos enfoquemos en ellos. Ahora, ¿quién más puede identificar un momento de su vida en que haya sido una de estas tres tierras? Chicas, no se empujen, por favor. Yo sabía. Pablo, ¿te Bueno. gustaría? Mamita, a ver, adelante. Yo creo que pasó por todas las etapas de estas tierras. Ahora ya estoy un poquito más afianzada, pero creo que he pasado todas estas etapas que a veces, inclusive yendo a estudiar, que fui a estudiar, ustedes lo saben, ¿no? Yo soy, y por momentos me enfriaba. La señal. Se corta un poquito la... Y de algo, un poco la fe de que Dios era quien tenía que solucionarlo, no yo. Ahora sí ya mi fe está más afianzada y descanso en Él. Tengo la fe aún en las aflicciones, sigo creyendo que Él me está cuidando y que Él me está protegiendo.
Amén. 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 Mami, te cuento, la señora Raquel Enríquez, que tenemos un hermano en Cristo que también tiene apellido Enríquez, igualito que nosotros, con H y Z. Así que yo le digo el primo Pablo. Él es Pablo Israel Reyes Amén. Enríquez. Te presento a tu tía Raquel. Pablo, Bueno, somos familia, amén. amén, amén. Somos Amén, Cristo, amén. eso es lo más importante. Pablo, ¿te gustaría compartir un momento de tu vida en que tú consideres que has podido ser una de estas tres tierras? Sí, claro. Bueno, realmente le voy a contar algo. Yo soy una persona que no tengo mucho en el evangelio. Vengo de colegio católico y realmente en la iglesia católica no dan una enseñanza como lo hacen los cristianos, que te muestran la Biblia, que te dan la lectura de la Biblia, todo ese tipo de cosas que nosotros estamos viendo aquí ahora mismo. Yo no lo veía, esa es la realidad. Entonces, para mí hay muchas cosas nuevas, ciertamente muchas cosas nuevas que yo estoy empezando a entender de la Biblia y a leer la Biblia. Entonces, sí, creo que yo le he pasado todas, porque soy de las personas que leo muchas veces, pero no entiendo. Y muchas veces me dicen las cosas, pero no la practico y no lo hago. Entonces, de las parábolas, de esa parábola que nuestro Señor Jesucristo habla, yo creo que tengo más de la primera, o sea, la primera frase que él dice, que de la que Junto al camino. tira, dígame, Que cae la semilla junto al camino. junto al camino y no crece, no nada, porque eso yo lo viví al principio de cuando empecé a buscar de Cristo, porque yo era una persona que, o sea, yo soy esa semilla que estaba en esa tierra y no, o sea, no avanzaba ni en fe, no conocía lo que era tener fe, no conocía lo que era el camino de Dios, nada de las enseñanzas que me habían mostrado anteriormente, yo no le hacía caso, siendo honesta, siendo sincero. Y con el tiempo ya, yo he venido aprendiendo todo ese tipo de cosas. Lo que me dicen lo voy captando y lo voy poniendo en parte de mi vida. Amén. Y es así. O sea, yo creo que he pasado por todo ese tipo de tierra. La última, que es donde tiras la semilla y cosecha todo, realmente se la estoy aprendiendo a hacer. Gloria a Dios por eso, porque tu testimonio va a tener mucho poder. Amén. En realidad es importante que nosotros identifiquemos en qué momento estamos, pero no como decir una etapa de la vida, sino cada día. Una Cada de día. de las principales revelaciones que Dios ha dado a este pequeño ministerio, Dios en casa, es el día a día. Es la vida con Dios día a día. Entonces, nosotros vamos a... ¿Qué nos decía? Esta prédica, esta palabra que estamos compartiendo, nace a partir de una prédica que yo escuché decir, ¿por qué somos inconstantes? Porque en verdad que lo somos. Y aún viviendo con Cristo y aún estando tocados por el Espíritu Santo y aún teniendo la llenura del Espíritu, podemos seguir siendo inconstantes. Y esto lo vemos en un ejemplo muy grande de un varón que se entregó completamente al Señor, pero que aún así tenía cambios repentinos. Vemos, vamos a tomar como ejemplo en este momento Pedro, ¿no? Pedro era uno de los más cercanos a Jesús y era uno de los que el Señor le revelaba, ¿no?
Por ejemplo, cuando Jesús les pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Y dice, unos dicen que eres un profeta, unos dicen que eres Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú no lo sabes, sino porque Dios te lo ha revelado. En esta misma palabra, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Él les dice, ¿no? Porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Ahora, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes se refiere el Señor? En ese momento, el Señor se está refiriendo, bueno, a toda la gente que no estaba tan cercana a Él, ¿no? Él le revela, ya le da la explicación más cercana y más precisa a sus discípulos. Pero vamos a ver que este mismo Pedro, que convivía diariamente con Jesús durante casi esos 3 años de ministerio de Jesús aquí en la tierra, ese mismo Pedro que reaccionó y le dijo, cuando Jesús anuncia su muerte, ¿no? Jesús, por aquí está. Jesús anuncia su muerte. Acá está. Todo lo tengo aquí separadito, anotadito para no perderme. Jesús anuncia su muerte y Pedro quiere evitarlo, ¿no? Y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. ¿Cuál es la respuesta que le da Jesús a Pedro? Aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Está hablando a Pedro. Y le llama a Pedro Satanás, porque sabía que era Satanás quien estaba usando la voz de Pedro para tentar al Señor a evitar el sacrificio. Y luego le dice a Pedro, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Ese mismo Pedro es el que camina sobre el agua. Sí. ¿No? Camina sobre el agua. Cuando todos se asustan porque ven a Jesús venir caminando sobre el agua, todos se asustan, pero Pedro dice, no, sí es el Señor. Y Jesús le dice, sí, no se asusten, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti y iré. Y Jesús le dice, ven. Ahí Pedro está recibiendo la palabra. Tenía el Espíritu con él. Y camina sobre el agua efectivamente. ¿Y después qué pasa? Todos deben recordarlo, ¿no es cierto? Comienza a ver las olas, comienza a ver el agua, se asusta. Claro, ¿no? Entonces, miren, tenía a Cristo frente, había caminado con él, tenía el Espíritu Santo con él, todo. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué dudaste, man? ¿Por qué dudaste? Pero de ahí, de los 12, el que más fe tuvo fue Pedro. Los otros ni siquiera bajaron de la barca. Los otros todavía seguían asustados creyendo que era un fantasma. Pero Pedro creyó. O sea, miren, la fe de Pedro era grande comparada con la fe de sus hermanos, de sus condiscípulos, pero igual tenía dudas. ¿Ya? Ese mismo Pedro, ese es el que se arrebata, ¿no? Esto sí lo voy a leer. Dice en Lucas 22, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ese mismo Pedro que estaba dispuesto a ir al infierno y a la muerte con Jesús, después lo niega. Por esas 3 veces que Pedro niega a Jesús, Jesús lo restituye, ¿no? En este pasaje donde te pregunta 3 veces, Pedro, tú me amas, apacienta mis corderos, apacientas mis ovejas, Pedro, tú me amas, apacienta mi rebaño. Las 3 veces que Pedro lo negó, Cristo lo restituye. Y Cristo
le da un inmenso poder a Pedro. La presencia del Espíritu Santo es poderosísima en Pedro. Tan poderosa que Pedro caminaba, dice en los Hechos, y la sombra de Pedro sanaba enfermo, resucitaba muerto, la sombra. Eso no pasó ni siquiera con el propio Jesús. Para los milagros con Jesús eran de contacto directo, ¿no? La mujer con sangrado tuvo que tocar por lo menos su manto. Para que alguien recupere la vista, Jesús tenía que, al ciego de nacimiento con el barro le hace recuperar la vista, ¿no? O le habla directamente, ¿no? Pero de Pedro, miren el poder que el Señor puso en Pedro por la fe que él tenía, que Pedro caminaba y su sombra, ¿no? Liberación, sanación, resurrección, solo con su sombra. Ese mismo Pedro, con una presencia poderosísima del Espíritu Santo en él, es necesario que Pablo lo corrija cuando estaba judaizando. Porque Pedro, por temor a la comunidad de judíos, estaba contaminando el evangelio con judaísmo. Estaba haciendo que los gentiles, o sea, los no judíos, se circuncidaran, por ejemplo, cuando ya Cristo había dicho que eso no tenía que ser. Entonces, miren todo y ahí Pedro ya había recibido la presencia del Espíritu Santo, ya había pasado el Pentecostés y todo esto, todo esto es post-resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener claro, aunque nosotros vivimos buscando al Señor, cuando vivimos adorando, alabando, orando y sirviendo, debemos tener claro que en cualquier momento de nuestra vida podemos volver a ser uno de estos de estos tres tipos de terrenos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para eso? ¿Qué hacemos para que el Señor nos ayude? Aun cuando nosotros fuéramos, como nos decía Pablo, nuestro hermano, mi primo, no Pablo el apóstol, somos como la semilla que cae en tierra junto al camino, en el terreno junto al camino, o en terreno pedregoso. Nosotros sabemos que el Señor puede hacer brotar agua incluso de la piedra. Ahora, aquí viene la parte buena. Aquí viene la parte maravillosa. Dice... Gabriel. Sí, Pablo, dime. Sí, quiero dar una pequeña opinión en cuanto al tema que estamos tocando. Adelante. Pedro, si nosotros fijamos, Pedro era uno de los discípulos, el discípulo más rebelde que tenía Jesucristo. Porque él, o sea, Jesús sabía que Pedro vivía todavía con cosas del mundo. Porque de hecho, cuando fueron a buscar a Jesús para ya crucificarlo, si nosotros nos fijamos, Pedro fue el primero que salió a cortarle la oreja a uno de los soldados. Y Jesús dijo, ¿qué haces? O sea, pero aún así, Jesús sabiendo que Pedro era rebelde y que Pedro todavía vivía con cosas del mundo, de aquí, de la carne y todo eso, él sabía que Pedro lo amaba a Jesús y amaba a Dios y tenía temor de Jesús, de Dios. Pero ¿qué pasa? Jesús quiso restaurar a Pedro. Quiso restaurar a Pedro en su totalidad y por eso, o sea, Pedro tenía un ministerio muy fuerte. Jesús sabía que Pedro era muy importante para cumplir el propósito de Dios. Y por eso, aún Pedro siendo así, de esa manera, él confiaba en que Pedro podría ser partícipe
de lo que quería Dios para nosotros. O sea, la fe que tenía Pedro era una fe excelente, porque fue el primero fue el primero que salió de la barca hacia donde Jesús. El único. El único. El único. El único en realidad. O sea, que Pedro, la historia de Pedro fue una historia muy fuerte, fue una historia buenísima. O sea, para mí eso, yo entiendo que Pedro fue uno de los mejores, o sea, de los discípulos que Dios puso, o sea, de los discípulos que Dios puso a prueba y que quería para lograr todo lo que tenía que lograrse en la tierra para cumplir el propósito del Señor aquí en la tierra. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué unos entendían, otros no, ¿no? Unos recibían, otros no? Parece como que fuera algo arbitrario y que nos deja, digamos, como que si no entendemos esta palabra, nos dejaría como que sin esperanza. Pero nosotros debemos tener en cuenta que nosotros hemos sido, como dice la palabra, sacerdocio escogido. Perdón, son mis perritos queriendo salir. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Adquirido cómo? A través de Cristo, ¿no? Sacerdocio escogido, pueblo santo. Ahora, ¿cómo es que llegamos a Jesús? Y aquí esto es lo más importante, porque esto es la maravilla del amor y de la gracia del Señor. Dice, Jesús estaba hablando frente a los judíos, esto está en Juan 10, y versículo 22, dice, era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, ya se los he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, y aquí está la clave, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Tú has llegado a Cristo porque Él te ha escogido. Tú has llegado al Señor porque Él te ha buscado. Cuando nosotros hablamos de que estamos buscando de Dios, en realidad es que Dios nos ha estado buscando todo el tiempo, desesperado, como cuando habla del pastor que deja las 99 y sale corriendo a buscar a la que se perdió. Así, con esa angustia te ha estado buscando el Señor. Con esa angustia, con esa energía, buscando. Y si tú, cuando ya tienes la revelación del Espíritu, miras en retrospectiva, te vas a dar cuenta todas las veces que el Señor ha estado buscando que establecer lazos contigo, que ha estado buscando que tú voltees hacia Él. Y dice que lo maravilloso de esto es que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó desde el principio de los tiempos. Él ya sabía en qué año íbamos a nacer y vivir. Y entonces Él nos amó con todo, virtudes, defectos, pecados. Ahora, no quiere decir que el Señor ame nuestros pecados, nos ama a nosotros. Por eso nos quiere sacar del pecado. Por eso nos quiere sacar de nuestras rebeliones, iniquidades, transgresiones. Ya hablaremos de eso en algún momento, pero el Señor nos quiere rescatar. La salvación se trata de eso.
Y es un regalo porque Él nos ha escogido. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra y la comenzamos a entender, a digerir y ya dejamos de ser esa tierra junto al camino totalmente árida, es porque el Señor ha ido forjando, ha ido formando en nosotros, ha ido fertilizando nuestra tierra. Porque el Señor, dice la palabra, es capaz de hacer brotar agua de la roca, como lo hizo con Moisés. Y el pueblo judío le reclamó: ¿para qué nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto? O sea, el pueblo judío ya lo quería matar a Moisés su libertador, al que los habían sacado de Egipto, donde eran esclavizados y asesinados, le estaban reclamando: ahora, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y el Señor, ¿qué hace? Hace brotar agua de la roca ahí en la peña de Oreb. No, el Señor es capaz de hacer brotar agua de la tierra más infértil, más árida del mundo. Y tu mente, tu corazón, en algún momento de tu vida se volvió así árida, infértil, incapaz de recibir la semilla del Señor. Tu mente, tu corazón, tu alma, sea porque te hirieron, sea porque te distrajiste, sea porque te desviaste, tu mente se volvió así, tu corazón se volvió así, incapaz de brotar el fruto de la semilla del Señor. Pero el Señor se ha encargado ahora de que de esa piedra dura que era mi cabeza, ahora pueda tener este entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor es capaz de hacer brotar agua incluso de la roca. Esa es la maravilla de su amor, de su gracia. Entonces, no importa ya el pasado, si fuiste cualquiera de este tipo de tierras, de las tres, no importa, porque el Señor ya te está transformando, está fertilizando tu campo, ya está haciéndolo fértil y su semilla va a seguir siendo derramada sobre ti. Ahora bien, el Señor representa su palabra como semilla, pero su mensaje como agua, ¿no? Porque dice: el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Pero nosotros podemos a veces dejar que esa agua se seque también. Una tierra fértil se puede volver árida si la dejamos de regar y dejamos que se seque. ¿Y cómo la tenemos que regar? Bueno, pues con contacto con el Señor. No hay otra manera, no hay otra fórmula, no hay otro camino. El único camino es el contacto directo con el Señor a través de Jesús y el Espíritu Santo, a través de la oración, de la adoración, de la palabra y de la obra. No hay otra forma. Son esas cuatro cosas: oración, adoración, palabra y obra. Dice: la fe viene, ¿por qué viene la fe? Por el oír. Entonces nosotros necesitamos predicar a la persona, aunque la persona no nos escuche, aunque la persona nos rechace, necesitamos predicar. ¿Por qué? Porque esa persona, tú le vas a predicar hoy, de repente te cierra sus puertas, te deja de hablar, todo, pero tú ya lanzaste la semilla. Va a venir otra persona, otra circunstancia en que le va a predicar. Y entonces contigo esa persona fue la tierra junto al camino, totalmente árida. Después de repente escucha una prédica y esa prédica lo enciende, aleluya, y sale así empoderado y listo. Pero hoy, como la tierra de poca profundidad, sale otra vez a las circunstancias del mundo y ese mensaje se seca. Pero después recibirá otra palabra que tendrá un poco más de profundidad y brotará, pero de repente también con las circunstancias de la vida, los afanes, las aflicciones, otra vez se ahoga. Hasta que llegue el momento en que ya llegue la palabra y sí tenga una tierra profunda, fértil, y se siembre y eche una buena raíz. Tú puedes ser el primer sembrador, pero el Señor dice que todos recibirán salario, que todos recibirán el premio de ese fruto, que es vivir en su reino, que es estar ante su presencia.
y que implica un montón de bendiciones más que vienen de su voluntad. Entonces, tenemos que animarnos. No importa ya qué tierra fuimos, importa ahora qué tierra somos, cada día. Tratar de ser tierra fértil, y si en algún momento otra vez estás árido, corre por el agua. Corre por el agua de vida, que es Cristo. A través, como te digo, ¿de qué? De la oración. Si no puedes orar, adora. ¿Ya? Si no puedes adorar, escucha la palabra. Si no puedes escuchar la palabra, haz alguna obra, pon en práctica. Tienes 4 cosas, tienes 4 formas en las que puedes... No las puedes hacer las 4 juntas porque te distraes, porque te desanimas, porque no lo sé. Pero trata de no desconectarte de una de ellas. Les confieso que esta misma semana, como yo les decía, yo mismo he sido las 4 tierras. Tuvimos algunos problemas, tuvimos, no sé, algunas circunstancias, y el pensamiento que me venía era, ahora cómo voy a predicar el viernes si no estoy en condiciones de compartir, y todas esas cosas, todas esas mentiras que el enemigo pone en la mente de uno. Pero la cuestión es que me ha costado, les soy sincero, esta prédica tiene muy poca oración. Tiene muy poquita, o sea, esta prédica tiene muy poquita oración. No he orado mucho yo para compartir esta prédica con ustedes. Sí tiene algo de adoración porque estuve adorando, estuve alabando al Señor a través de la música, poniéndome mis alabanzas en los audífonos y ahí cantando y todo. Pero entendí hace algunas semanas que pase lo que pase, teníamos que estar aquí juntos haciendo la obra. Amén. Compartiendo la palabra, porque es lo que el Señor quiere. Entonces yo sé que tú en algún momento te puedes sentir que quieres orar y no puedes, te interrumpen, te faltan ganas, te da sueño, estás preocupado, quieres hablar con el Señor, no puedes, adora, pon música, canta, danza. Si no puedes cantar, danzar, ponte una prédica, escucha la Biblia en audio porque te cuesta leerla. Devocional. Y si no puedes hacer ninguna de esas cosas, haz algo para el Señor, busca a alguien a quien necesite ánimo, O ayudar. Trata de ayudar a alguien que esté en necesidad, trata de visitar a alguien que esté enfermo, no lo sé. El Señor te va a guiar, estoy seguro que el Señor te va a guiar, pero no te quedes de brazos cruzados. No te quedes esperando. Incluso si no te puedes mover de tu casa, llama a alguien, compártele ánimo a alguien. Si tú estás desanimado, anima a alguien. Amén. Eso es lo loco. Por eso que a los cristianos nos dicen que estamos locos. Porque cuando tú estás desanimado, animas a alguien y ese ánimo que tú das a alguien revierte en ti mismo. Porque el Señor ve con tanto amor esa acción, ese esfuerzo que tú estás haciendo por compartir ánimo, por compartir palabra. Ni siquiera te digo que cites un texto bíblico, que animes a alguien, que bendigas a alguien tratando de cambiarle el humor, contándole un chiste, no lo sé, alguna forma que esté en tu carácter, que sea algo que Dios ha puesto en ti, porque Dios ha puesto talentos en ti, con lo que tú puedas animar a alguien, pues no sé, o simplemente sentarte a escuchar a alguien, que a veces es pero tan importante. Hasta el mismo Jesús necesitó ser escuchado por sus discípulos, ¿no? Cuando les dijo, estoy triste hasta la muerte. No creo que Jesús esperara que sus discípulos le dieran un consejo o una palabra de ánimo. Lo único que necesitaba el Señor Jesús en ese momento como ser humano era ser escuchado por las personas que él amaba. Aunque ellos ni entendieran lo que estaba pasando. Adelante, Pablo. Creo que querías compartir algo. No tiene audio. Parece que no tiene audio. Va a volver a ser, seguro va a volver a entrar. Porque no bueno, entonces les decía eso. Siempre estemos buscando a Dios con una de estas cuatro formas. Si podemos hacer las 4, quiere decir que estamos haciendo el terreno fértil. Pero si nos damos cuenta que no podemos ser el terreno fértil en algún momento,
necesitamos una de estas 4 formas: orar, adorar, oír, obrar, ¿no? Entonces, busquemos eso y estoy seguro que el Señor nos va a levantar y va a inundar nuestra tierra con su agua de vida. Amén. Y estoy seguro, ahora yo he hablado ahora de que no debemos enfocarnos en las bendiciones o en el favor de Dios, sino en Él mismo. Pero en realidad es muy poco probable que tú te acerques a Dios y no seas bendecido con sanidad, con prosperidad, con paz, con gozo. El Señor te va a bendecir. Ahora lo que tienes que tener en claro que el Señor, la obra del Señor, la gracia del Señor, dice, es multiforme, ¿no? La multiforme gracia del Señor. Entonces vas a ser bendecido, de repente no igual que tus hermanos, pero vas a ser bendecido, bendecida. ¿Ya? Entonces, es importante que tú te lleves eso hoy en tu corazón, que aunque nosotros somos inconstantes, aunque nosotros somos volátiles en nuestro ánimo, en nuestro pensamiento, el Señor te va a volver a buscar, el Señor no va a renunciar a ti, porque nadie te puede arrebatar de su mano, porque estás en su mano, porque eres escogido, escogida por el Señor, porque te ama locamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Vamos a hacer una oración de agradecimiento por esta noche, por todas las hermosas enseñanzas que el Señor nos regala, no solamente a través de este estudio bíblico, sino también a través de los devocionales, a través de su palabra, a quienes leemos parte de la Biblia, a quienes estamos tratando siempre de alimentarnos con su hermosa instrucción. Suena, a veces la palabra instrucción no suena muy divertido, ¿no? Pero realmente cuando nosotros empezamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón, esa palabra instrucción la podemos llamar hermosa porque realmente nos abre los ojos, nos cambia la mente y nos permite poder vivir en paz, en gozo, un gozo que mucha gente no entiende, mucha gente que no conoce o no busca de Dios no la entiende. Y entonces eso es lo bonito de esa instrucción, de lo que el Señor nos dice que hagamos. Y si aprendemos a hacerlo de forma obediente, pero obediente por amor, ya no nos cuesta hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Es un deleite hacerlo. Nos deleita poder hacer las cosas que le agradan a Dios.